Crónicas e historias. Narración histórica de acontecimientos y hechos de la vida real. El Observador. La macabra historia sin resolver del acosador que tuvo en vilo a una familia en los Estados Unidos. Los Braudus compraron la mansión de sus sueños, pero empezaron a recibir cartas intimidantes de un vigilante anónimo y el temor los obligó a venderla. Casi tan perturbadora como una película de terror, resultó ser la historia de la familia Braudus, quienes habitaban en Westfield, Nueva Jersey, Estados Unidos. En 2014, Derek y María Braudus compraron una espectacular casa por $1.300.000, pero el hogar de ensueño de los Braudus pronto se convirtió en una pesadilla, ya que aquella compra incluía más que una antigua construcción y un amplio terreno, un extraño vigilante que se hacía llamar The Watcher, el observador. La historia atrajo el interés de la prensa. Los otros habitantes de la ciudad estaban al tanto de la existencia del extraño, que según anunció en reiteradas ocasiones por medio de macabros mecanismos, vigilaba la casa. La casa había sido construida en 1905. Era una vivienda unifamiliar de unos 364 metros cuadrados con 6 habitaciones. Tras haber obtenido la propiedad 657 Boulevard en Westfield, los Braudus, quienes tenían 3 hijos, comenzaron a remodelar su nueva casa. Sin embargo, antes de mudarse recibieron una carta de un extraño, solo 3 días después de cerrar el trato. Los Braudus recibieron la atemorizante misiva. En la carta, publicada por medios locales, se podía leer: 657 Boulevard fue el centro de mi familia durante décadas, y ahora que se acerca a sus 110 años, me pusieron a cargo de vigilar y esperar su llegada. Mi abuelo cuidó esta casa en la década de 1920 y mi padre hizo lo mismo en la década de 1960. Ahora me toca a mí. ¿Conocen la historia de esta casa? ¿Saben lo que hay dentro de sus paredes? ¿Por qué están aquí? Yo lo averiguaré. El autor firmaba como The Watcher. La familia, lamentablemente, nunca se instaló del todo en la vivienda a raíz del terror que les provocaron las cartas, las cuales eran cada vez más amenazantes. En otras de las misivas compartidas decía: ¿necesitan llenar la casa de sangre joven como pedí? Se lo pedí a los anteriores propietarios. Una vez conozca sus nombres, los llamaré y los atraeré hacia mí. El vigilante anónimo se refería a los 3 hijos de los Braudus como sangre joven. En los mensajes, el autor también hablaba de los anteriores dueños de la vivienda, John y Andrea Woods, quienes al ser consultados por los nuevos dueños, aseguraron haber recibido tan solo una extraña carta pocos días antes de mudarse de allí. La familia Braudus estaba desesperada. Decidieron instalar cámaras en la propiedad e incluso contrataron investigadores privados, entre ellos a un agente retirado del FBI. También sospecharon de los vecinos, una anciana de 90 años que vivía con sus hijos, de unos 60 años. Todos negaron saber algo sobre las cartas. Los Braudus preguntaron a los anteriores dueños si habían recibido otra oferta para la compra, intuyendo que otros interesados en adquirir la propiedad los estaban acosando, pero nadie sabía nada. Las sospechas se volvieron polvo. Según se informó, no llegaron a ninguna parte las investigaciones. Aún así, las cartas no paraban de llegar. Sin otro remedio, los Braudus pusieron la casa a la venta 6 meses después de haber concretado la compra. Las cartas escritas en computadora eran enviadas desde Newark a 19 kilómetros del lugar. Los primeros propietarios de la vivienda aseguraron a diversos medios que no fueron acosados por nadie durante los 23 años que habitaron el lugar. Sin embargo, los Braudus los demandaron por no haberles informado sobre el observador. La demanda fue desestimada en 2017. Las malas noticias en ocasiones vuelan, y los medios de comunicación se interesaron por la historia de la casa y el misterioso autor de las cartas. El eco de El Observador propició que nadie quisiera comprar la casa. Todos los posibles compradores se espantaban al escuchar el relato de las cartas. Según medios locales, la familia alquiló la casa durante algún tiempo y en 2019 vendieron la propiedad por $959.000, un precio bajo
considerando que pagaron y ni siquiera la habitaron. Los nuevos dueños serían Andrew y Alison Carr, quienes se negaron a hablar ante la prensa. 2 años después de la compra, no se volvieron a presentar noticias sobre el observador.